resultados de la salvación. Este es un breve repaso a lo que hemos estado viendo anteriormente, que era la santificación, ¿verdad? Y la santificación posicional y la progresiva, de todo lo que un creyente debe saber y entender, qué es lo que Cristo hizo y lo que a Él le pertenece y corresponde hacer. Amén. Decía alguien, ¿verdad? Si no sabes dónde estás, más seguro que no sepas qué hacer. Si sabemos dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos, yo creo que será más fácil entender cuál es nuestra misión en esta vida, en el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Y esto es como dice ahí, ¿verdad? Un repaso breve a los resultados de la salvación. Según se relaciona con la vida espiritual, nos ayudará a tener todas las cosas en su perspectiva correcta, en su idea correcta, en su forma correcta. Y para que nosotros, no sé, ¿verdad? ¿A cuánto se les ha, en algunas veces, o a lo mejor los primeros pasos, entender la salvación, el evangelio? Y hay gente que dice, bueno, pero es que son tantas cosas que uno tiene que dejar y hacer. Y ay, yo creo que yo no voy a poder, es tan difícil. Pero no es, esa es la cuestión, ¿verdad? De que el evangelio sea un sinnúmero de cosas tan grandes que nosotros tengamos que hacer, sino es una reacción a lo que Cristo hizo y a la identidad que nos ha dado a nosotros, lo que nos corresponderá hacer y actuar conforme a lo que Cristo ya ha hecho. Amén. Y vamos a ver, y yo quiero que usted me acompañe bíblicamente, que usted pueda leer y constatar versículo a versículo de lo que vamos explicando o viendo, para que no tengamos duda que no es una doctrina nueva, sino es la doctrina del evangelio. Ya olvidé mi patrón. ¿Cómo es? Ok. ¿Seguimos? Bueno. En relación a lo que Él hizo, a lo que Cristo hizo, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esto se relaciona con lo que Cristo hizo a través de Cristo. ¿Sí? Y vamos a estar viendo cada paso o cada situación en la que Dios nos colocó según su voluntad por medio de Cristo. Dice, a través de su Hijo Jesucristo, Dios Dios hizo, nos redimió de la maldición del pecado. Y el primer texto que tenemos aquí es Juan 8:31 al versículo 36. Mire lo que dice, vamos a ver. Juan 8:31 al 36 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vamos a ver una versión más hispana, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió, en verdad les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Nosotros no encontramos salvación ni libertad por medio de las cosas que nosotros hacemos, sino por medio de la aceptación en Cristo. Ven que los judíos tenían un sinnúmero de reglas, muchas reglas, y hacían muchas cosas. Y Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi enseñanza, se trata de Él, amén, de que Jesús es el centro de todo, y Él se coloca como el centro de todo. Dice, si permanecen en mi palabra, verdaderamente es que ustedes son mis discípulos. Es una señal de que son mis discípulos, que ustedes van a permanecer en mis palabras. No es la cuestión como se lee. Si permanecen, serán. No, si ustedes permanecen en mi palabra, es la señal de que son verdaderamente mis discípulos. Todo aquel cristiano que ha sido renovado o que ha hecho una rendición total en Cristo,
permanece en las enseñanzas de Cristo, permanece en la fe de Cristo, permanece en la enseñanza y la doctrina de la palabra del Señor. No es cuestión de gusto, de decir, a mí no me gusta eso. No. Es cuestión de una necesidad, de una postura necesaria que nosotros tenemos respecto a la salvación y respecto a Cristo. Amén. Entonces lo que Cristo hizo nos redime de la maldición del pecado, nos hace libres. Amén. Usted no es que va a ser libre, no. Dios lo ha determinado a usted como libre cuando usted entregó su vida. Después usted reacciona en obediencia a ese estatus que Dios le ha dado. Obedece su palabra. Dice, si permanecen en mi palabra, es que realmente son mis discípulos. Amén. Y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Libres, ante todo, a la vista de todos. Manifestamos una libertad de que verdaderamente ya no somos las personas que éramos antes, sino que ahora testificamos verdaderamente ante el mundo que somos libres. Amén. Paso segundo, nos perdonó del castigo merecido por el pecado. ¿Cuántos sabíamos que nosotros éramos merecedores de la muerte, del castigo? Habíamos pecado, había una condena sobre nosotros. Todos, aunque hayamos nacido en un hogar cristiano, eso nos dio un privilegio de escuchar más de cerca el Evangelio, de aprender las conductas cristianas de manera más genuina o más auténticas. Pero tampoco nos hacía inmunes al pecado, sino que teníamos también que rendir nuestra vida a Cristo. Amén. Nos perdonó del castigo merecido por el pecado. Hechos 10:43. Vamos a ver qué dice Hechos 10:43. Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? Nos perdonó en su nombre. ¿Sí? En su nombre. En su nombre. Otra vez, si permanecieres en mi palabra, nos ha perdonado en su nombre. Amén. Vemos cómo Cristo es el que hace girar todo el círculo de la salvación. Amén. Es el centro de todo. Él se vino a colocar como el centro de todo. Amén. En Él somos perdonados, lavados. Amén. Y no hay más que agregar ahí, ¿verdad? Sino que solamente nos aferramos a su nombre por la fe. En ese nombre que es sobre todos los nombres, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino por medio de Cristo. Tercero, nos justificó delante de Él al perdonar nuestra culpa y declararnos justos. ¿Cómo nos declaró Dios por medio de Cristo? Justos. Amén. Según Romanos 4:21 al 25. Mire. Romanos 4:21 al 25. Estando plenamente convencidos de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es la palabra justificación? ¿Cómo la podemos darle este contexto a la palabra justificación? Ok. Supongamos que, digamos, ¿por qué? Hablando en un término así, simple. La hermana Ruth y la hermana son familia, ¿verdad? Y hay un compromiso, por ejemplo, de asistir a un lugar, de repente la hermana Ruth no va.
porque se le olvida ir. La hermana sabe que se le olvidó, pero llega ante la junta donde ella tenía que comparecer y le dicen, ¿por qué la señora Ruth no está aquí? Si no tiene una falta, una causa que la justifique, se le cobrarán 500 pesos de multa. Entonces, su suegra, sabiendo el daño que Ruth va a recibir, dice, no, es que ella sí tenía algo que hacer. Se sentía un poco mal y tuvo que atender a su hijo porque se sentía mal su hijo. Ok, dice el encargado de la junta, está bien, queda justificado. No hay culpa, no hay causa por qué cobrarle a ella, porque ella explicó, ¿verdad? Dio un motivo por lo cual no se generan cargos sobre Ruth. La muerte de Cristo a nosotros, al aceptarla a nosotros, al creer en Cristo, nos justifica. Ya no hay cargos para nosotros de pecado. Somos declarados inocentes. Dios es el juez, Cristo es el que se ha constituido abogado, y cuando Cristo muere, lleva nuestra culpa y pecado. Ahora nosotros, al creer en Él, somos justificados, declarados inocentes delante del Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo. No es que usted va a ser una persona, no, usted va a mostrar los resultados de esa justificación por su fe. La fe sin obras muertas. Dice, yo creo en Cristo, pero usted no hace nada de lo que la Biblia dice. Usted no cree realmente en Cristo. Usted dice que cree. Pero el verdadero creyente muestra al mundo, camina en base a lo que Cristo ya ha hecho. Yo soy una persona que he sido justificada de la culpa delante de Dios. Soy inocente de pecado. Vivo con una conciencia limpia, no con una zozobra que me culpa cada día. Ay, quién sabe, Señor, no hago suficientemente cosas buenas para merecer el cielo. No, es que usted nunca lo va a merecer, ni yo lo voy a merecer. Cristo fue el único capaz de entregarnos la justificación a nosotros, porque nuestra justicia no era capaz, no era suficiente. Pero Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir para llevar una muerte que nosotros merecíamos morir, para tener una vida que nosotros no podíamos tener en Cristo, para Dios. Amén. Entonces, había que morir una persona santa, ¿no? Para poder ser borrada la culpa. Sin culpa. Una persona sin culpa que no debiera nada. Cristo no debió nada. Es por eso que Él vino, fue santo, ¿verdad? Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado, para llevar por nosotros la culpa que era nuestra. Amén. Ya conociéndonos a nosotros. Y nos predestinó para gloria y honra suya. Amén. Ahora, ¿qué dice el siguiente? Nos reconcilió consigo mismo, restaurando la relación que ya había sido rota por el pecado. Había una división que Dios tenía con el hombre a causa del pecado. Nada era suficiente, ni los toros de los machos cabríos, ni los toros de los becerros, ni los sacrificios. No era suficiente para borrar el pecado. Seguíamos teniendo la culpa. Seguíamos siendo pecadores. Había una división. Es por eso que en el templo solamente el sacerdote, había un templo, ¿verdad? Donde aquí se dividía, aquí había por ejemplo un velo, y allá estaba el lugar santísimo y el lugar santo, donde solo el sacerdote podía entrar una vez al año a hacer un sacrificio por el pecado. Nadie podía entrar ni al lugar santo ni al lugar santísimo. Y cuando el sacerdote iba, le amarraban un hilo de grana y una campanita pegada al tobillo. Él andaba limpiando, haciendo un sacrificio y decía a la campanita, mientras que andaba sonando la campanita, era señal de que el sacerdote estaba vivo. Pero si la campanita dejaba de sonar, había muerto el sacerdote y había que sacarlo, pero nadie podía meterse. Entonces, por el hilo, con el hilo lo sacaban, ¿ya? Y entraba otro sacerdote
que estuviera purificado. Y si no lo estaba, también moría. Porque nadie podía presentarse delante de Dios con la culpa, con el pecado. Nosotros éramos inmerecedores. Pero Cristo fue el sacrificio perfecto, perfecto, que nos hizo a nosotros merecedores, nos reconcilió con el Padre. Ya no había división. Dice la Biblia que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió. Se rompió. Quiere decir que Cristo abrió un camino, como dice Hebreos, nuevo y santo, a través del velo, por el cual nos podemos acercar. Como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuna ayuda, socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Sí? Ya no, Dios no está lejos. Ay, Señor, acuérdate de ese pobre pecador. No. No, ahora Cristo ha abierto el velo por el cual nosotros podemos orar. Señor, aquí está mi vida. Mira, tú me conoces. Señor, tú conoces mi necesidad. Obra conforme a tu perfecta voluntad. Dios no está más cerca del hombre que ofrenda más, del hombre que hace más cosas, de los grandes hombres de Dios que sanan y levantan muertos. Dios no está más cerca de ellos que de aquel que teme a su palabra. Aquel miraré que es pobre y humilde de corazón y que teme a mi palabra. Amén. Entonces, Dios estableció una línea directa por medio de Jesucristo. Nos reconcilió, amistó. Ya no hay culpa, ya no hay resentimiento, remordimiento, ya no hay afrenta ni vergüenza de nuestra vida pasada, de los pecados pasados, ay, no me acuerdo, ¿verdad? Nosotros como humanos a veces relacionamos el amor de Dios con el amor humano, pero Dios no es así. El humano lleva la cuenta. El otro vez me pediste un favor y luego me trataste mal. Me vas a pedir otro favor, ya van dos, pero con otro que me hagas, ahora sí te voy a, ¿verdad? Porque nosotros llevamos la cuenta. Amén. Dios, a través de Jesucristo, nos quitó la afrenta y ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente y tranquilos, con conciencia tranquila. Lavados los corazones, dice, de mala conciencia y purificados con agua pura. Amén. Entonces, ¿qué dice Romanos? No, sí, Romanos 5, 10 al 11. Miren lo que dice. Dice así. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, cuando éramos enemigos, ¿qué fuimos? Con Dios para muerte. A ver. ¿Sí? Por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Qué recibimos? La reconciliación, la amnistía. Hubo una época en Estados Unidos donde se dio esta reconciliación, que en realidad fue la amnistía, ¿verdad? De todos los ilegales que habían cruzado de cierto año a cierto año, iban a recibir ¿qué? La aceptación como ciudadanos americanos, como una oportunidad de los Estados Unidos a los emigrantes mexicanos que habían entrado al país de cierta edad de cierto año a cierto año. Y ellos recibieron eso. Eran culpables, eran ilegales, pero les quitaron la afrenta y les dijeron, ahora van a ser conciudadanos nuestros. Ya no van a ser ilegales, ya no los vamos a ver para abajo, sino ahora van a ser ciudadanos, derechos legales como un americano. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros, nos reconcilió, nos amistó, nos unió a Él, para que ya no seamos extraños, sino que seamos amigos de Él. Y es lo que vamos a estar viendo. Amén. Entonces, hermanos, esto es en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo nosotros debemos aceptar o entender esta parte de lo que Cristo hizo? Siguiente, dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Colosenses
1:3. Esto es como el antagónico de algo diferente, ¿verdad? Del pecado a la luz, de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia perpetua en Cristo. Dice así: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Ustedes me faltó. Creo que no. Dice desde el 3 al 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos hacia los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio de las buenas nuevas. Pero creo que era la cita en Pedro, donde dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a buscar las otras citas, a ver si están bien por ahí. ¿Me equivoqué? (18) Para que les abran sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Amén. Santificados. Efesios 5:8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Como dice el 9, anden como hijos de ¿qué? De luz, porque son hijos de luz, anden como tal. Compórtate, no sé si han escuchado esta frase, ¿verdad? Cuando alguien, compórtate como el hombre que eres. No se va a comportar para ser un hombre, sino que ya es un hombre, debe andar a la altura de su nombramiento, su llamamiento. Amén. Y es lo que Dios, a través de la escritura, de la palabra, nos anima a que nosotros andemos. El apóstol Pedro dijo: os ruego que andéis como es digno de su llamamiento. Entonces nosotros, hermanos, debemos andar como es digno del llamado donde nosotros fuimos llamados. No para ser llamados, ni para con el tiempo volvernos entre el montón, como el que anda ahí, pues ya tengo tiempo aquí, pues ya creo que ya soy. No. Es que somos y vamos en un proceso, en una metamorfosis, en una transformación, hasta que la imagen de su Hijo Jesucristo vaya siendo proyectada cada día más en nosotros. Si teníamos ira, pues vamos dejando la ira. Si teníamos enojo, lo vamos dejando. ¿Por qué? Porque debemos procurar andar a la altura de ese llamado. Si no teníamos disciplina, pues ahora vamos a disciplinarnos. Si éramos rencorosos, vamos a ser perdonadores. Si éramos personas que no nos importaba ya venir a la iglesia, venimos cuando queríamos, vamos a entender que hay un llamado, que hay un propósito y el cual yo tengo que aprender para cumplir mi misión por el cual Dios me ha llamado. Amén. No es que debo de esforzarme para, pues ya, no, es que yo debo, es imperativo, yo debo cumplir la asignación que Dios me ha dado, debo andar como hijo de luz, debo cumplir mi asignación, porque Dios me ha llamado a ello. Amén. Nos recibió en Cristo, Romanos 15:7, ¿qué dice por ahí? Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y podríamos añadir más textos. Por lo cual Cristo también nos aceptó. Nos recibió. ¿Saben qué?
ya fueron amistados, pero ahora no, como que los vemos como extraños, no, nos aceptó, una aceptación. Amén. Una adaptación genuina, como si todo hubiera sido normal. Eso es aceptación. Yo acepto, lo veo correcto, lo acepto. Amén. Nos hizo nuevas criaturas espirituales en Cristo, 2 Corintios 5:16. Como dice el texto, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Desde que usted creyó, la vida vieja se acabó, usted dio un paso hacia adelante, usted es nueva criatura, pero eso no quiere decir que no siga teniendo deseos de volver atrás, ¿verdad? Pero ahora hay una firme decisión y sabiendo que Cristo está en nosotros y cuál es nuestra identidad ahora, no volveremos atrás. ¿Por qué? Porque somos nuevas personas. Amén. Somos nuevas criaturas. Las deudas con el mundo se acabaron. Las deudas con el pecado se acabaron. El rencor con el mundo, con la vecina, el vecino, con las querellas, se acabaron. Ahora nuestra vida es nueva. Por lo tanto, nuestra actitud es nueva, regenerada en Cristo. Amén. Siguiente, nos dio vida eterna en sí mismo. 1 Juan 5:11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Sencillo, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida, al que no lo tiene, no tiene la vida. No, pero si alguien no ha muerto a sus intereses personales y se ha resignado a que no es por medio de lo que él haga, sino por medio de Cristo, no tiene la vida. Tenemos que entrar por la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Alguien puede estar parado al lado de la puerta, conocer la puerta, pero si no entra por la puerta, si no se rinde ante él, no va a entrar. Amén. Porque solo Cristo es la puerta. Solamente por él tenemos vida eterna. Nos concedió al Espíritu Santo, Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Una promesa celestial, y vemos que se cumple en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo a este mundo y mora en las personas. No es como dicen muchos, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a tocar a usted. Puede que el Señor un día aumente su presencia en nosotros y nos haga llorar, nos haga caer de rodillas. Pero el Espíritu Santo mora en todo aquel que ha entregado su vida a Cristo. Dice en Efesios que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De lo que había prometido. Cuando el creyente cree y rinde su vida, viene el Espíritu Santo y mora en él para guiarlo, para dirigirlo, para enseñarle la palabra del Señor, para traer luz a su mente, para quitar de él el gobierno del pecado, de la maldad, y ahora ser guiado por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso la Biblia nos compara como un templo, como una casa. Vosotros edificados, dice, en una casa espiritual, la cual la casa somos, ¿quién? Nosotros. ¿Quién es la casa? Nosotros. Amén. Es por eso que la prioridad, hermanos, la prioridad del cristiano no es
qué bueno que tengamos un templo, qué bueno que tengamos un tabernáculo donde duremos, pero la prioridad no es el templo. La prioridad no es adornar el templo. Claro que debe tener una estética, ¿verdad? Para que la gente no nos tache de dejados, sino que tiene que tener una buena visión y presencia, pero la prioridad de Dios es que nuestro corazón sea adornado principalmente, que nuestro corazón esté adornado. Amén. Nos liberó del poder del pecado y la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:6. Miren lo que dice. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no, ¿cómo dice? Ya no seamos esclavos del pecado. A ver cómo dice el 7 por ahí. Amén. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Dios nos hizo morir juntamente con él, para que la deuda y la autoridad del pecado ya no pudiera ejercer dominio sobre nosotros. Cuando alguien muere se acaba la culpa, se acaba la persecución, ya no hay más, se corta. No hay argumento que pueda valer. Si usted ha sido muerto, si usted lograra, por ejemplo, alguien pudiera tener una deuda tan grande con un banco y de repente alguien, no digamos que esto sea legal, pero tomemos el ejemplo, alguien finge su muerte, muere, tiene una nueva identidad, es otra persona, aunque la justicia legal del banco venga y le diga, no, tú me debes, aquí están mis documentos de que yo soy una nueva persona, yo no debo nada. No, pero es que eres tú, aquí está tu reto. Yo no soy esa persona, yo soy esta persona, soy nuevo, soy otro. Lo que Cristo hizo para librarnos de la potestad de la ley y del pecado, nos hizo morir con él para darnos una nueva vida, donde el pecado no puede ejercer autoridad ni dominio sobre nosotros. Amén. Nos liberó del poder del pecado y la naturaleza pecaminosa, por lo cual ya nadie puede decir, bueno, es que yo no puedo vencer el pecado, no puedo. No, sí puedes, porque en él hay libertad. Amén. En él hay libertad. Y ahora en relación a lo que nosotros somos, lo que él hizo y ahora en relación a lo que ahora somos. Nos estableció una nueva relación con el Padre. Ya no somos extraños, ahora somos hijos. Juan 1:12. Y a los que le recibieron les dio potestad, San Juan 1:12, de ser llamados hijos de Dios. Potestad, autoridad. Vemos que lo que muestra aquí, no solamente el texto dice, les dijo que ya eran sus hijos, les dijo que ahora ya eran aceptados. No, hay un verbo aquí, dice, les dio autoridad, hay un pronombre, o hay ¿cómo podemos llamar? Un estatus, ¿verdad? Una legalidad de ser llamados hijos de Dios. Una autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre la vieja naturaleza, que ya no somos cualquier cosa, tenemos una legalidad ¿en quién? En Cristo, en Dios, por medio de Jesucristo. No somos ilegales, no, tenemos una autoridad. Seguramente que esas personas que fueran asaltadas, de repente la paraba la patrulla, y tú pareces mexicano o hondureño, o lo que.
ciudadanos americanos. Ah, ok, está bien. ¿Qué era? ¿Qué les daba a esas personas? Autoridad, ¿verdad? Autoridad, legalidad, de que ellos ya no tenían miedo de que los parara una patrulla, no los parara migración y fueran expulsados del país porque tenían ahora autoridad, legalidad. Es lo que Cristo hizo, nos dio legalidad a nosotros, para que ya nadie pueda decir, no, tú no eres nadie, tú no, somos legales en Cristo, tenemos autoridad, Cristo me ha hecho su hijo, me ha aceptado, soy de Él, amén. Ahora, como hijos, Romanos 8, 14, me olvidé el patrón, me olvidé. Qué bárbaro. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, de amnistía, de aceptación como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Si en verdad somos sus hijos. No estamos en temor, sino que también heredamos la riqueza celestial, la autoridad que todo hijo genuino recibe. Amén. ¿Qué recibe? La confianza de que su padre le oye, ahora puede clamar, Padre, Padre, y tener la seguridad que su padre le escucha. Amén. Ahora Jesús es lo que nosotros somos. Jesús es nuestro Señor, somos sus siervos. Santiago 1:1. Somos sus siervos. Jesucristo es nuestro maestro, somos sus discípulos. Juan 13:13, Juan 15:8. Vamos a ver qué dice. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y prueben que son mis discípulos. Amén. Un buen discípulo da fruto. Un buen discípulo sigue al maestro. Un buen discípulo camina las pisadas del maestro. No lejos, no, cerca. Da frutos. Muestra que en realidad su maestro, que en realidad Jesús es su maestro y él está aprendiendo de él. No se confunde con los demás y dice, ay, y esa persona ¿a poco sí es cristiano? Ah, no lo sabía yo. No nos da fruto. Usted no confunde un árbol de mango con un árbol de naranja. O usted no confunde, ¿verdad? Los mangos, la variedad de mangos. Usted conoce qué clase de mango es este y qué, ¿por qué? Por el fruto. Amén. Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer. Amén. Entonces un buen discípulo da fruto. Nosotros somos sus discípulos, debemos dar fruto.
Jesucristo es nuestro pastor, somos sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. A ellas también las voy a llamar y ellas van a oír mi voz. Una buena oveja, un buen cristiano, oye la voz de Dios. ¿Por medio de dónde? ¿De revelaciones nuevas? No, por medio de su palabra, de la enseñanza de la palabra del Señor. La oveja se acata, escucha, aprende. ¿Por qué? Porque tiene un pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jesucristo es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas, sus siervos. Continuamos. Jesucristo es nuestro amigo. Ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Nosotros en nuestra posición somos sus siervos, pero Él nos llama a nosotros amigos. Amén. Tiene la confianza de acercarse a nosotros y ahora revelarnos por medio del Espíritu Santo los deseos, los designios del corazón del Padre, la voluntad del Padre a nosotros. No nos trata solamente como personas que deben de acatar reglas, sino que nos comenta, nos platica, se acerca a nosotros y nos cuenta los deseos del Padre. Amén. Los deseos del corazón del Padre, del corazón de Dios. Jesús nos los revela a través de su Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice San Juan 15? 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado. ¿Cómo les he llamado? ¿Cómo? ¿Por qué amigos? ¿Sí? Porque les he dado a conocer todas las cosas que he oído de mi Padre. Vino y nos las contó en confianza. Mire, el Padre desea esto. A través del Evangelio, Cristo nos ha revelado la voluntad del Padre, nos las ha contado. Basta con que vivan una vida piadosa, una vida así, así, así. Pero nos reveló los tesoros escondidos, como dice en Efesios, que el corazón del Padre reserva para aquellos que obedecen su voz y su llamado. Amén. Jesucristo es la vid, yo soy la vid y vosotros las ramas. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Él es el tronco, nosotros debemos permanecer pegados a Él, porque solo así nosotros podemos dar frutos. Amén. El que sigue, ya no sé en qué inciso vamos, pero es este. Nos dio todo lo necesario para vivir una vida piadosa, segunda de Pedro 1:3, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Los recursos que necesitamos para vivir una vida piadosa, Dios nos los ha entregado. No es que nosotros vamos a buscar dentro de nuestro corazón la sencillez y vamos a aplicar a ver si hay un poquito. No, Dios te dio los recursos, me dio los recursos para perdonar, para tener misericordia, para olvidar el agravio, para tener una vida que refleje una fe genuina, un amor genuino, una paz genuina. Dios me lo ha dado. El que no escatimó, dice Romanos, a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Y qué dijo Pedro, el apóstol? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas, entregadas. ¿Por quién? Por su divino poder. Por medio del Espíritu Santo nos ha entregado un recurso
para que nosotros podamos vivir una vida piadosa. Efesios 1:3. Él nos bendijo con toda bendición. ¿Qué dice? A ver. Nos bendijo con toda bendición. Con toda. Con unas bendiciones, no dice. Con toda bendición. Mire qué hermoso, ¿verdad? Perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Amén. Nos bendijo con toda bendición. Nos otorgó ese recurso bendito. Usted no va a ser bendecido. Yo no sé por qué hay gente que dice, ven que te voy a orar para que recibas una bendición. No, usted está bendecido. Usted tiene Cristo, usted está bendecido. Amén. Usted no va a recibir nuevas bendiciones. No, no, no. Está bendecido. Y si usted hace la voluntad de Dios, usted va a dar mucho fruto. Amén. Usted va a ser prosperado. Usted va a ser levantado. Si es la voluntad de Dios y le place que usted tenga que usted cambie de vida, usted cambie de posición, si es su voluntad, usted va a hacerlo. ¿Por qué? Porque alguien le está bendiciendo, te bendigo. No, no, no. Es porque Dios le ha bendecido con toda bendición en Cristo. Cuando usted aceptó a Cristo, las bendiciones iban incluidas. ¿En quién? En Cristo. Amén. Al tener a Cristo, tenemos todas las cosas. El paquete completo lo trae ¿quién? Cristo. Amén. Cristo. Nos cimentó en Cristo y puso a Cristo en nosotros. Nos cimentó. ¿Qué es cimentar? Nos colocó. Nos fundó. Amén. Sembrado, fundado, arraigado. Estamos en Cristo. Colosenses 1:27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. En ustedes la esperanza de la gloria. Amén. Nos cimentó en Cristo. Colosenses 3:1-4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, pongan la mente y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Llegará el día de la revelación genuina de todos los creyentes. Amén. Mientras estamos fundados en Cristo. Romanos 6:3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida novedosa. Amén. En una vida nueva. Estamos en Cristo y nos pertenece una vida nueva. Amén. Ya casi vamos a terminar. No se me desespere. Estos son los resultados de la salvación, hermano. Para que usted no vaya a pensar que la Biblia no sustenta esto. Usted tiene una identidad en Cristo y en base a eso usted va a caminar. Usted no va a hacer nada más de lo que no esté escrito en la escritura, esté dictado en la escritura, porque ya dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todos los recursos. Ya usted no dice, no, aquí yo no puedo. No, ahí está el recurso en la palabra del Señor para que usted viva una vida piadosa. Amén. Nos apartó para una vida santa. Romanos 6:2, Gálatas 5:16, 1 Tesalonicenses 4:7. Vamos a ver algunos de ellos.
Nos apartó para una vida santa. Amén. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esta versión me gusta, porque es un contexto original, dice, anden por el Espíritu, a ver, léelo ahí, por favor, Gálatas 5:16, y así no dice, y así no cumplirán el deseo de la carne. Cuando la persona anda por el Espíritu, no satisface los deseos de la carne. ¿Cuál es nuestra meta? Andar en el Espíritu, cada día. Amén. Andar en el Espíritu. Romanos 6, no. Primera Tesalonicenses 4:7. No nos llamó Dios para vivir una vida cualquiera, no. Tengo libertad en Cristo, puedo andar haciendo lo que yo quiera. No, no, no. Dios no te llamó para tener una vida libertina, sino para tener una vida santa. Ya escuchábamos el otro día al hermano Natanael, ¿verdad? Cómo hablaba de la santificación, escoger, entresacar, apartar. Amén. Nos sacó, nos limpió y nos apartó. ¿Para qué? Para su gloria. Para vivir una vida que le pertenezca a Él y le glorifique a Él. No a nadie más, a Él. Amén. Seguimos. Creo que ya me salí ya. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con hechos y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, ¿ven cómo la Escritura apunta a una conducta piadosa? Y no conduce a una vida de sacrificio ni ascetismo cristiano, a una vida de sufrimiento y de sometimiento aparentemente corporal, sino apunta a una conducta cristiana. Todo lo que tiene que ver con una conducta, no automartirización o autocrucifixión, no, tiene que ver con una conducta. Todo donde nosotros podemos razonar y entender que nos conviene comportarnos, y no solamente porque nos conviene a nosotros, sino porque también reflejamos a Cristo en nuestro carácter. Alguien que es chismoso, peleonista, ¿está reflejando a Cristo? No. Alguien mentiroso, blasfemo, engañador, ¿refleja a Cristo? Amén, no. Te está haciendo daño, está deteriorando su imagen como una persona. ¡Qué persona tan chismosa! ¡Qué persona tan problemática! ¡Qué persona tan obstinada, tan necia! ¿Verdad? Se hace daño a sí mismo y hace daño al nombre de Cristo. El evangelio es pisoteado por causa de la mala conducta del cristiano. Tenemos cristianos que oran mucho, que aparentemente que ayunan, que se autoinfringen sufrimiento, pero tenemos personas que no tienen una buena conducta. No porque sea mala la oración, no porque sea mal el ayuno, pero no hace un efecto cuando el ser humano no racionaliza y entiende que su principal objetivo es refrenar su conducta, darle libertad al Espíritu Santo, que tiene que refrenar su lengua, que tiene que dejar la ira, que tiene que dejar la gritería, la malicia, el juzgar a los demás, la mentira, el engaño.
Amén. Una conducta que refleje a Cristo. Amén. Siguiente y último panel. Ahora nos identificó con, fíjese lo que hizo Cristo. La crucifixión, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo, para que tengamos y andemos en una vida nueva. Dios nos identificó. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos identifica con haber muerto en la crucifixión juntamente con su Hijo, haber sido crucificados, con haber sido muertos y resucitados para tener una vida nueva. Amén. Para que tengamos y andemos en una vida nueva, diferente. Ya no es la misma, ya es nueva. Ya no soy la persona que conocías antes. Está el mismo cajón aquí, pero mi naturaleza es nueva. Ese quedó enterrado, sepultado, perdonado. Soy otro. Por lo tanto, mi pensamiento es otro, mi hablar es otro, mis metas son otras, mis prioridades son otras. ¿Por qué? Porque soy nuevo. Amén. Eso es lo que Cristo hizo. Nos trasladó de un lugar a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz, para andar en una vida nueva. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia perseverancia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no avergüenza, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Amén. Por nosotros. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en Él. Me perdí. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Ya estoy, y a un crucificado que hace nada, está ahí. Un muerto ya no vive. Si lo insultan, insulte a un cadáver, ¿y qué le va a responder? Se levanta de la caja de repente y también, no, ya no hace nada. Estamos muertos. No reaccionamos a las cosas que el mundo ofrece, a las tentaciones, a las provocaciones que en este mundo ofrece. No reaccionamos, sino que estamos con Cristo. Amén. Crucificados. No somos autónomos, estamos ligados a Él y muertos para el mundo. Nos estableció en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para servirle a Él y a nadie más. La iglesia no es un escalón para lavarse por medio de Cristo y luego tener un estatus espiritual y estar sobre los otros y enseñorearse de gente y tener un estatus social. No, es porque es el cuerpo de Cristo, pertenecemos a Él y glorificamos a Él. Él es el que se glorifica en la iglesia, toda persona que le sirve por medio de la predicación, del canto, de la enseñanza. Dios se glorifica, no el hombre. ¿Cuánta gente no va a la iglesia porque cree que el evangelio es algo para que la gente, para que los líderes se beneficien? ¿Cuánta gente cree que el evangelio es para que ciertos líderes que tienen un grado, un nivel de autoiluminación o de iluminación y de sabiduría, se enseñoreen de los demás, le digan qué hacer, cómo hacerlo, para su propio beneficio? ¿Cuánta gente piensa esto del evangelio? El evangelio no es esto. Amén.
Si somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es para que Dios sea glorificado, enaltecido, honrado, alabado. Él y solo a Él. Amén. A Él. Mire lo que dice Corintios 12. Vamos a leer. Casi no lo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, por todos los miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos, griegos y esclavos o libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y ya sabemos, ¿verdad? Lo que dice, si el pie dijera soy pie, y yo porque no soy mano, y hubiera división. No, hay un cuerpo que está unido. Amén. Para funcionar correctamente. La cabeza lo alimenta. Y así cada coyuntura, ¿verdad? Desde la columna vertebral, desde aquí, cada nervio, cada tendón va alimentando los brazos, ¿verdad? Y todo es guiado, ¿por qué? Por el cerebro, por la cabeza que es Cristo. Amén. Por lo tanto, es deber del cuerpo sanar aquel miembro que está herido. Usted venda su pie si se golpeó, si se hirió, lo venda para que tenga una recuperación. El cuerpo es consciente por medio de nuestra mente, nuestro cerebro, que no debemos recargar. Si me zafé el pie, no debemos recargar mi peso allí. ¿Por qué? Porque sé que está frágil. Debo procurar que se recupere. Esa es la función del cuerpo. Un cuerpo inteligente. Y eso es lo que Dios quiere implantar en el corazón de cada creyente, que seamos inteligentes, capaces de pensar, que debemos funcionar correctamente. ¿Sabe por qué es difícil que una iglesia funcione? Cuando la iglesia no tiene como autoridad la palabra de Dios, cuando la iglesia tiene como autoridad creencias, supersticiones, tradiciones, y no se sujeta a la palabra del Señor, la fuente de sabiduría. Somos un cuerpo en Cristo y debemos crecer como tal, alimentados por la cabeza, que es Cristo. Último, nos garantiza que el cielo es nuestro. Filipenses 3:20, 1 Tesalonicenses 4:17, ya leímos, y Efesios 1:13 y el 14, que dice, nos dio el Espíritu Santo, el cual, el 14 dice, son las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Dios nos dio una garantía. No solamente habló y dijo, bueno, aquí están estas cosas. No, nos dio la garantía, el primer pago, la primicia, las arras de que el que comenzó la obra en nosotros la terminaría. Amén. Y vamos a leer estos textos que son muy necesarios. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? 1 Tesalonicenses 4:17 dice, entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Estaremos con el Señor siempre. ¿Qué dice Efesios 1:13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Que es la garantía de nuestra herencia. No es una promesa vacía. Usted y yo podemos prometer muchas cosas aquí en la tierra, pero por ciertas razones, a lo mejor económicas, de salud,
o de incapacidad podríamos incumplirlas. Pero Dios es soberano, Él conoce todo, es omnipotente, Él puede todo, Él sabe todo. Por lo tanto, es el único capaz de dar una promesa y tener la facultad de cumplirla al 100%, porque es Dios, es fiel. Y si algo tenemos seguro, hermanos, es que Dios es fiel y todas las promesas en Él se cumplen. Sí. Amén. Mis queridos hermanos, esta ha sido una narrativa de los resultados de la salvación que Cristo nos ha entregado a nosotros los que hemos creído en Él. Más adelante estaremos viendo el Espíritu Santo en nuestra vida y a continuación, como lo que siguiente veremos, es lo que le precede al cristiano en una actitud y reacción a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Espero yo me haya explicado un poco y usted tenga las citas memorizadas por ahí, si no las ha guardado, por ahí, ¿verdad? Las pueda anotar y tener como base que eso es fiel y veraz. Amén. Porque Cristo nos los ha dado a nosotros. Nos los ha dado a saber por medio del Evangelio. Las riquezas del Evangelio son nuestras. A Él la gloria y la honra. Oramos al Señor.